Estos son los datos del coronavirus hasta esta fecha. 44.726.656 personas se han contagiado hasta la fecha. 1.178.375 han fallecido y 32.690.860 personas se han curado del coronavirus. Hasta la fecha permanecen con el virus activo 10.857.421 personas en todo el planeta. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace un llamado al Estado de Nicaragua a dejar sin efecto la ley de los ciberdelitos aprobada este miércoles por la Asamblea. El mismo viola los derechos humanos de los nicaragüenses. Por su parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, considera que la ley del ciberdelito es violatoria de los derechos humanos de los nicaragüenses y tiene el propósito de acallar a la prensa independiente y a las voces opositoras. El excatedrático y exintegrante de la Alianza Cívica, Ernesto Medina, dijo al anunciar su salida de esa organización opositora que se incorpora de manera independiente a la coalición nacional. El líder campesino Medardo Mairena hace un llamado a la Alianza Cívica y al Partido Ciudadanos por la Libertad a participar de la unidad. Sin embargo, destaca que esta sigue y se fortalece para continuar con la lucha de todos los nicaragüenses que no buscan puestos políticos. Sectores de los territorios de la Alianza Cívica se mantendrán dentro de la coalición y conservarán ese nombre, cambiando la junta directiva, pues aseguran que este movimiento surgió de la población y no de una cúpula. Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo llamó 5 bollos a los opositores y que sus castillos de naipes se están desmoronando. Esto en referencia a la recién salida de la Alianza Cívica de la coalición nacional. La coalición nacional buscará ganar el voto nulo para las posibles elecciones presidenciales. Destacan que ellos buscan la libertad de los presos políticos y la justicia social. Muere un hombre de 66 años de edad en una parada de buses ubicada en las inmediaciones del Cementerio General. Un infarto y la ingesta de licor fueron las aparentes causas de su fallecimiento. Buenos días, gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana y a todo el equipo técnico y periodístico está más que preparado para llevarles 3 horas de información. Hoy jueves 28 de octubre les estaremos acompañando con mucho gusto Willy Narváez, Jocelyn Medrano, Odili Vargas y quien les saluda Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días. Muy buenos días, Michelle, muy buenos días, Willy, muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Ya estamos a otro día más de vida, dándole sobre todo gracias a nuestro Señor Jesús. 29 de octubre del año 2020. Willy, iniciamos. Sí, a través de su cuenta de Twitter, el alto funcionario estadounidense Michael Kozak condenó la aprobación de la ley de delitos informáticos. Además expresó que es una ley vergonzosa de violación de los principios democráticos. Mayor información con María Esther Ordóñez. Tras la aprobación de la ley de ciberdelitos en la Asamblea Nacional, ha reaccionado el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. A través de su cuenta en Twitter manifestó en un mensaje: la ley de delitos informáticos de Nicaragua es otra vergonzosa violación a los principios democráticos y una herramienta más del régimen de Ortega para reprimir a los medios independientes y las voces de la oposición. El funcionario estadounidense concluye el texto agregando que Estados Unidos se une a los nicaragüenses para condenar la ley y pedir la restauración de los derechos humanos. María Esther Ordóñez, Acción 10. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Nicaragua dejar sin efecto la recién aprobada ley de ciberdelitos al considerar que agravará la crisis de derechos humanos en el país. Willy Narváez nos amplía. La polémica ley de ciberdelitos aprobada esta semana por la Asamblea Nacional tuvo repercusiones de parte de la comunidad internacional. Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su cuenta de Twitter, publicó: la CIDH supo que la Ley Especial de Ciberdelitos, que establece tipos y ámbitos de aplicación abiertos, dando discrecionalidad a las autoridades para sancionar penalmente la libertad de expresión, se aprobó y entrará en vigencia 60 días. Previamente, este organismo internacional también se pronunció sobre la Ley de Agentes extranjeros, pero en esta ocasión con la ley de ciberdelitos, estas leyes agravan la crisis de derechos humanos en Nicaragua e institucionalizan el cierre de los espacios cívicos que ya se venían denunciando. La CIDH llaman al Estado a dejarlas sin efecto y restablecer las garantías democráticas en el país. Asimismo, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más también se pronunció sobre la recién aprobada ley a través de la defensora Wendy Quintero. Porque busca controlar, censurar
y coartar la libertad de expresión, en particular desde las redes sociales y los medios de comunicación. Además, es una ley que castiga con multa y cárcel de 1 a 8 años a quienes a través de medios informáticos difundan información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada, que produzca alarma, temor o zozobra en la población, que deja libre de forma antojadiza y arbitraria su interpretación y aplicación por parte de funcionarios públicos. En el pronunciamiento de la CIDH también destacan la inconvencionalidad de estas leyes, pues demuestran preocupación porque fueron aprobadas sin consultar a organizaciones y actores involucrados y por la falta de independencia de los poderes públicos respecto a su sanción y aplicación. La ley de ciberdelitos, según el gobierno, se pretenden castigar las noticias falsas, calificadas de esta manera por el aparato gubernamental, las noticias que provienen de los medios independientes. Willy Narváez, Acción 10. Miembros de los territorios de Alianza Cívica reafirman su permanencia en la coalición nacional y aseguran que esa organización nació del pueblo, por lo que conservarán su nombre y reestructurará su junta directiva. Valesca Rivera nos informa. Los integrantes de los territorios de la Alianza Cívica, cuyos directivos fueron escogidos por la junta de esa organización, han decidido mantenerse dentro de la coalición con el mismo nombre, pues aseguran que esta surgió de la iniciativa del pueblo. Asumimos ese reto con los miembros del pueblo organizado en los territorios de Nicaragua, con los sectores representativos que no votaron por salirse de la coalición. La Alianza Cívica le pertenece al pueblo de Nicaragua. Es ilógico que ahora lo quieran desconocer. Ahora, nosotros como territorio le hicimos ver que necesitamos, que el pueblo lo que pide es la unidad y vamos a estar en la coalición. Hoy nos vamos a pronunciar como territorio, hoy nos vamos a pronunciar como la mayor parte de los nicaragüenses que sí queremos la unidad y que estamos con el propósito de sacar al dictador. Como parte de lo que han denominado como su refundación, proponen a sus nuevos dirigentes, dentro de los cuales se encuentra el doctor Ernesto Medina. Esa carta la estamos haciendo pública, se la vamos a hacer llegar a ustedes en este momento, pero más que la carta, porque los medios tienen que saberla y también comprender que este pueblo, a mayor represión de la tiranía y del dictador, de un par de dementes que nos están gobernando ya fuera de sus cabales, tenemos que tener mayor empuje, mayor agarra, mayor valentía, mayor unidad, mayor compromiso con este pueblo. Estos apuestan a mantener la unidad como única ruta para alcanzar la democracia. Para Acción 10, Valesca Rivera. Para el analista político Enrique Sáenz, la salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional y la división de grupos opositores únicamente genera canibalismo político que confunde a los nicaragüenses. Michelle Polanco Alvarado nos amplía. La Alianza Cívica ya tiene antecedentes de fracturar organizaciones en las que no se siente cómoda, a pesar de ser la principal promotora de las mismas, expresó Enrique Sáenz, analista político nicaragüense. Sáenz además agregó que el comunicado de la alianza dejó mucho más interrogantes que respuestas. La Alianza Cívica fue miembro fundador de la Unidad Azul y Blanco, sin embargo parece que no se sintieron cómodos y a inicios de este año se separaron de la Unidad Azul y Blanco. Después promovieron la Coalición Nacional y es un hecho sabido de que fueron los dirigentes de la Alianza Cívica quienes promovieron activamente la incorporación de organizaciones y de partidos políticos. Ahora se separan de esta nueva creación o co-creación de la Alianza Cívica y emiten un comunicado. Uno llega a la conclusión que probablemente haya sectores dentro de la alianza que no se sienten cómodos si no tienen el sartén por el mango, es decir, si no tienen el control o la hegemonía dentro de las organizaciones a las que pertenecen. Estas salidas de las organizaciones o divisiones de los opositores aumenta la desconfianza entre la población, quien además tiene que lidiar con otros problemas mucho más apremiantes, considera el experto. El problema del desempleo, el problema del subempleo, el problema que en general a los que tienen un ingreso, ese ingreso se le ha reducido de acuerdo a las mismas cifras
oficiales, evidentemente esta situación más bien alimenta la desconfianza. El único fortalecido de tanta división entre los opositores es el gobernante Ortega. Y Ortega, que en este momento transita por una etapa de debilidad, está en palco porque se está desaprovechando la oportunidad de desafiar el poder de Ortega con esta dispersión. Y cada vez más la Alianza Cívica se debilita y advierte sobre no caer en el canibalismo político. Así que ojalá y que puedan rápidamente restablecer un ambiente de concordia, si fuera posible, por lo menos que no desaten una guerra entre ellas, buscando protagonismo, buscando reconocimiento de la comunidad internacional, buscando cómo desplazar uno a otros en la atención y en la mente de los nicaragüenses, que lo que anhelan es un espacio de concertación. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Sin credibilidad y mal vistos ante la comunidad internacional quedaron los miembros de la Alianza Cívica, según el criterio del catedrático Ernesto Medina, quien anunció su salida de esa organización opositora, ya que no encuentra sin sentido el abandono a la coalición. Willy Narváez nos amplía. El doctor y catedrático Ernesto Medina fue el primero en anunciar su salida de la Alianza Cívica, uno de los rostros más visibles y representativos de esa organización opositora. No podía mantener una ambigüedad, yo desde temprano manifesté que mi sentimiento pues ya no estaba pues con una organización que siento que no escuchó, que no dialogó, que a pesar de las advertencias tomó una decisión que para mí pues sigue siendo errónea y que pues yo no me podía sentir cómodo con eso. Los calificativos de Medina para la Alianza Cívica demuestran su total decepción. Ha sido muy torpe, obviamente que se han creado heridas, hay mucha desconfianza, entonces la Alianza yo creo que la va a tener muy difícil, ¿verdad?, para poder pues asumir ese papel que dicen querer asumir, porque sí, han dañado su credibilidad, han dañado la confianza, hay muchas dudas sobre su transparencia y su honestidad. Pero las diferencias internas de la oposición nicaragüense también tienen repercusiones internacionales, según Medina. Frente a la comunidad internacional estamos mal, ¿verdad? El hecho de que a la Asamblea General de la OEA han llegado cartas de la coalición, cartas de la alianza, eso... Y más, pues todos los que están ahí son políticos jugados y entienden claramente el mensaje que te dicen, 2 cartas, ¿verdad? Por muy lindas que sean y las dos han de haber dicho lo mismo. El opositor no quiso especular que la salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional obedezca a presión del sector privado. Sin embargo, aprovechó para llamarlos a una reflexión. Pues no sé si eso ha ocurrido. Sí es claro de que los 5 representantes del sector privado votaron por la salida de la coalición. O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué significa eso? Yo creo que se puede leer de muchas maneras. Yo todavía tengo interrogantes sobre la posición real del COSEP en estos momentos, ¿verdad? Yo siempre dije que tenemos que esperar a las elecciones y hablar con ellos, pero estando en lo que estamos aquí en Nicaragua, yo creo que se necesitaba un posicionamiento más claro. El catedrático Ernesto Medina manifiesta que la coalición nacional es la mejor opción que puede lograr la oposición nicaragüense. Willy Narváez, a Acción 10. El líder campesino Medardo Mairena llama a la unidad entre la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Señala que pese a estas circunstancias, la oposición sigue firme y su ruptura no obedece a búsqueda de puestos políticos. Valesca Rivera nos informa. Para el líder campesino Medardo Mairena, la unidad y el esfuerzo de los nicaragüenses por salir del actual gobierno no acaba con la salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional. Estamos claros que ellos han estado organizados como sector empresarial, ¿verdad?, para velar por sus derechos y están en todo su derecho, ¿verdad?, de organizarse como quieran, ¿verdad?
pero sí lo lamento que hayan tomado esa decisión en estos momentos difíciles. ¿Por qué difíciles? Porque Ortega está haciendo leyes con la intención de callar a este pueblo y que sabiendo que solamente unidos, solamente juntos vamos a poder salir de esta dictadura. No es cierto que una organización, aunque quiera y pueda, supongamos que tenga todo el deseo, no va a poder solo. Reitera su llamado a ese sector y al Partido Ciudadanos por la Libertad para sumar a la oposición. Destaca que no son intereses políticos los que causan la división. Bueno, primero creo que el pueblo es inteligente y está siendo fiscal. Yo creo que nosotros no podemos pagar, ¿verdad?, una culpa que no nos merecemos, que nos pongan en esa situación. El movimiento campesino ha venido evolucionando en este contexto porque hemos hecho nuestra la lucha de luchas sociales de todo este pueblo sufrido, ¿verdad? El hecho que haya personas que tomen una decisión de salirse de este esfuerzo de unidad, no tenemos por qué cargarlo nosotros, ¿verdad? Creo que el pueblo está siendo bien claro y está identificando. Mairena espera que al llegar las elecciones haya una unidad sólida que represente a todos los nicaragüenses. Para Acción 10, Valesca Rivera. La coalición nacional busca ganar el voto nulo ofreciendo justicia social y un cambio institucional. Así lo señalan de cara a 2 encuestas que reflejan que existe un amplio sector de la población que busca representación en las elecciones presidenciales. Valesca Rivera nos continúa informando. 2 firmas encuestadoras, entre ellas M&R, coinciden en que en Nicaragua hay una cifra importante en relación al voto nulo y que este podría favorecer a la oposición. Ante esto y de cara a las elecciones, la coalición nacional ofrece al pueblo de Nicaragua continuar la lucha por la salida de los presos políticos, perseguir los delitos de lesa humanidad y la transformación institucional en el país. De salir de esta dictadura, y eso significa que aquí vamos a ir en unidad y que aquí vamos a lograr que ese 70% que dicen otras encuestas de la población que no está decidida por ninguna fuerza organizada en este país, puedan apoyar este esfuerzo de organización a través de tres vías. En primer lugar, un compromiso férreo y de verdad casi que un juramento de esta coalición en relación a devolverle la institucionalidad a este país. No basta con salir de Ortega, por eso esta coalición no es una coalición únicamente electoral, es una coalición que tiene que transformar las instituciones públicas de este país. Es una coalición que además está comprometida con la justicia. Aquí nunca más impunidad, nunca. Para ello señalan que continúan trabajando en estructurarse y alcanzar a todo el territorio. Para Acción 10, Valesca Rivera. La vicepresidenta Rosario Murillo retomó este miércoles las frases para descalificar a quienes cuestionan y se oponen a las políticas de su gobierno. Marjorie Jarquín nos amplía. En su intervención de este miércoles en medios oficialistas, la vicepresidenta Murillo la volvió a arremeter contra los opositores del país, a quienes llamó cinco bollos, entre otros calificativos. Las calumnias, el terrorismo mediático de los mismos cinco bollos. Los cinco bollos en sus 3, 4 capítulos de Sin Valor. Y así como ni pudieron, ni podrán cambiar el rumbo de paz y bien de nuestra Nicaragua, así también una a una se va cayendo esa barrera o se van cayendo esos castillos de naipes que levantan los cinco bollos. Asegura que no permitirán que se vuelvan a repetir hechos como los sucedidos en el 2018. No se puede quitar los tranques, hay que seguir trancando, así los oímos, así los vimos, los rostros desfigurados por el odio y la maldad. Nunca más la violencia, esa violencia desalmada de quienes pagaron a unos cuantos para que destruyeran, para que asesinaran, para que trancaran, para que secuestraran, para que a miles de campesinos y productores se les pudrieran los productos porque no podían pasar. Esa maldad, nunca más. Murillo también informó que se están llevando a cabo los últimos preparativos para celebrar el Día de los Fieles Difuntos este próximo lunes 2 de noviembre. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Luego de escuchar el mensaje de la vicepresidenta Rosario Murillo, hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Autoridades municipales de Huihuilí pertenecientes al Partido Liberal recurren ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, esto para denunciar la imposición de nuevas autoridades edilicias por concejales afines al partido de gobierno. Geraldine Domínguez nos informa. Ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentaron concejales y la secretaria de la Municipalidad de Huihuilí en Jinotega, Alba Marina Cárdenas, los que fueron desplazados el día de ayer por bancada del partido de gobierno como nuevas autoridades de la alcaldía, en la que se les suspendieron sus funciones a Reina Hernández por falta del pago de indemnización a ex trabajadores de la municipalidad según por falta de presupuesto. El proceso inició el 10 de junio del año 2020 con la suspensión de la alcaldesa municipal por no haber podido pagar una millonaria deuda de 16.611.815 córdobas con 81 centavos de 36 ex trabajadores que renunciaron a la alcaldía, otros que fueron despedidos por tener cargos de confianza dentro de la municipalidad. La pérdida de condición de un alcalde, vicealcalde o concejales solamente se puede a través por muerte, renuncia, una sentencia firme que haya sido declarado de incurso de malos manejos por la Contraloría General de la República. No ha pasado ninguna de estas tres cosas. No hay una sentencia firme. Roberto Herrera, asesor legal, considera como una usurpación ilegal del hecho, quedando incierto el derecho laboral de 63 trabajadores. Ellos creo que el día de hoy van a tomar una decisión sobre permanecer o no, ¿verdad?, en la municipalidad. Esperamos, ¿verdad?, de que sea la decisión más sabia la que ellos vayan a tomar. En plena calle se reunieron, porque eso no fue sesión, porque como lo señala la Constitución tenía que ser el Consejo Municipal. Vinieron ellos de manera arbitraria, nombraron personas y nos estamos dando cuenta que incluso ya fueron juramentadas por el Consejo Supremo Electoral. Por su parte, miembros de la CPDH expresaron el seguimiento que darán como organismo de derechos humanos. Es realmente una violación o una falta de institucionalidad por parte del Estado, en el cual se evidencia la falta de tutela jurídica por parte de la alcaldía, tanto de Huihuilí como en otros lugares donde también se ha utilizado este mismo modo operandi para quitar y descabezar las alcaldías municipales. La tarde de este martes, la municipalidad de Huihuilí se mantuvo custodiada por la policía y a los trabajadores no les permitieron su ingreso. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. En la ciudad de Ocotal, 8 casas han colapsado a causa de las lluvias que se han registrado en estos últimos días. Algunas de las familias afectadas no nos cuentan con los recursos tampoco económicos para reparar sus hogares. Jorge Corrales nos tiene detalles. Aunque oficialmente no están registradas en las evaluaciones del Comupred, estas casas dañadas parcialmente por las lluvias caídas en Ocotal en el mes de octubre. En cobertura hecha por este corresponsal se contabilizan 8 y una totalmente destruida. La mayoría se encuentran en el barrio José Santos Duarte o Graneros y la otra en el barrio Teodoro López. Los dueños ya ni se molestan en pedir auxilio a la comuna porque no se les da ninguna respuesta. Siempre ha filtrado agua aquí, pero nunca se lo había caído esa pared de ahí. Ajá. ¿Estabas en el momento en que se cayó la pared? Sí. Contanos de ese momento. Yo estaba cuidando al niño de mi hermana y entonces yo andaba haciendo la lechita. Yo que me salgo y oí que se cayó y casi me cae, así estaba yo. Esta casa totalmente destruida es propiedad de don Gregorio Cruz Florián del barrio Teodoro López y es muestra de lo que ha hecho la lluvia en la ciudad. El señor trabaja por la noche de cuidador y por el día regresa a descansar un poco y luego sale con un triciclo a prestar servicios de acarreo. Actualmente no tiene dónde reposar y está a la intemperie. La casa era vieja, pues. Era vieja la casa. Pero como había una gotera que le estaban cayendo ahí, porque estaba destapado allí, y la humedad de la casa, pues se cayó la pared. Yo ahorita
no tengo a dónde, pues, porque voy al Sandino de un amigo mío y me da una cama para que yo me acueste en el día. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Un aparente infarto más la constante ingesta de licor llevó a la muerte a un hombre de 66 años ese miércoles frente a su centro de labores en el Cementerio General. Jocelyn Rojas nos informa. Además de llevar más de 15 días consumiendo licor, la mañana de este miércoles la muerte sorprendió en una parada de autobús ubicada en las cercanías del Cementerio General al señor Oscar Danilo Galeano Ruiz, de 66 años de edad. Doña Marlene Hernández, esposa del fallecido, manifestó que don Oscar laboraba en el Cementerio General y que sus compañeros llegaron en horas de la mañana a informarle que aparentemente había sufrido un infarto. ¿Él salió en la mañana a trabajar? No, es que él tomaba mucho. Él tomaba mucho. ¿Padecía alguna enfermedad? Era diabético. Dice que era trabajador de aquí. Sí, del cementerio, sí. ¿Hoy salió de su casa, no? No, es que él andaba tomando güero. ¿Ya tenía varios días? Sí, desde como el 22 comenzó a tomar. Tanto su esposa como otros familiares decidieron llevarse el cuerpo a su casa de habitación, a pesar que llegaron agentes de la Policía Nacional. Aunque en este caso el licor estuvo de por medio, es importante que las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión tomen algunas medidas para evitar hechos como este. Los signos y síntomas de un ataque cardíaco incluyen presión, opresión, dolor o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda. Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal, falta de aire, sudor frío y fatiga. Según estudios médicos, una tercera parte de las personas que sufren un ataque cardíaco fallecen antes de llegar al hospital. Aproximadamente la mitad de las personas que mueren de repente a causa de complicaciones cardíacas no habían presentado síntomas previos, y es que no todas las personas que sufren un ataque tienen los síntomas. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y en otras informaciones, joven originario de Río Blanco gana premio a la excelencia académica como estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Agraria a nivel de Centroamérica y República Dominicana. David Mendoza nos cuenta más. Él es el joven Luis Enrique Sosa Altamirano, originario de la ciudad de Río Blanco. Este año, durante su participación como mejor estudiante de la UNA, ganó el primer lugar de medicina veterinaria a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Y pues realmente yo dije algún día, cuando tenga un mérito, siempre se lo voy a agradecer a mis padres, que son los que siempre me han apoyado. En el caso de él, que siempre estuvo ahí cuando yo tenía que ir a las matrículas, las prematrículas, la inscripción entre los módulos, y siempre también agradecidos con mis profesores, que fueron los que me dieron el pan de la enseñanza y que realmente son los que siempre me instruyen a la educación, a la investigación. Su padre Enrique Sosa manifestó que la familia celebra el triunfo, ya que ha visto el esfuerzo y empeño que ha puesto su hijo en los estudios universitarios. Agradeciéndole a la familia Sosa, agradeciéndole a la familia Altamirano, que lo han apoyado. Como decía él, de que hay hijos, de que tiene que poner su poquito de esfuerzo para seguir adelante, porque sabemos, padre, de que uno da hasta lo último por sus hijos. En la lucha contra el abigeato, la jefatura del 6º Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua realizó una reunión con representantes de asociaciones y cooperativas de ganaderos de Matagalpa, Matiguás, Guaslala y el municipio de Paiguas, con el objetivo de escuchar las necesidades y problemáticas que tienen en el campo. Un proyecto de ley que llegue a la Asamblea Nacional, en donde se apruebe una ley fuerte, dura, contra el abigeo. Ha mejorado en gran cantidad, porque hace 2 meses, antes 2 meses de que llegó el ejército allá, nosotros en Gualala estábamos metidos en tierra de nadie. Fundamental la presencia del ejército, y nosotros pues de alguna manera creemos que de esta forma se está manteniendo la profesionalización del ejército, cumpliendo con el deber que ellos tienen de proteger a los productores. Para los representantes de asociaciones de ganaderos, desde que tienen coordinaciones con la jefatura del 6º Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, la delincuencia ha reducido en el campo. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó
David Mendoza. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Muchos analistas han manifestado que mientras la oposición se divide, el gobierno de nuestro país gana tiempo y sigue firme en sus estrategias. Tal es el caso de la aprobación de dos de las polémicas leyes que se habían propuesto en nuestro país, muy contrario a lo que piensa la comunidad internacional. Si se han aprobado y van a entrar en vigencia en los próximos meses, en el caso sobre todo la ley de ciberdelito, llamada ley Mordaza por algunos. Pero ¿qué piensa nuestro siguiente invitado, quien ya nos acompaña? ¿Qué piensa acerca de esto y también de la división de la oposición? A veces han dicho, no es que nos estemos saliendo, vamos a hacer un bloque unitario en el caso de la Alianza Cívica, pero sí abandonaron ya la coalición nacional, y esto ha obedecido a que muchos de los miembros de la Alianza, Willy, también decidan, en este caso, abandonar la alianza y más bien sumarse a la coalición nacional. Aunque estos, según se salieron de la coalición nacional en busca de la unidad, sin embargo, pues vemos esta serie de diferencias que están atravesando esta organización, pues, y por otro lado, en cuanto a la coalición nacional, pues aseguran que están fortaleciéndose. Bien, que ahí tenemos esta mañana a Enrique Sáenz, economista y analista político. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a la audiencia del programa. Saludos a usted también, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa Enrique Sáenz sobre esto de la oposición? ¿Están perdiendo el tiempo? ¿Falta estrategia? ¿Falta madurez política? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, realmente hay un cúmulo de temas que se cruzan en esto. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que la declaración para constituir la coalición nacional se suscribió el 25 de febrero de este año. La salida de la Alianza Cívica, que fue la principal promotora de la coalición nacional, se produjo exactamente 8 meses después, el 26 de octubre. Hemos avanzado desde el 25 de febrero al 26 de octubre. ¿Qué tenemos en las organizaciones opositoras? Están más sólidas, tienen una estrategia definida en curso, tienen unos acuerdos ya establecidos. Lo que vemos es que en lugar de avanzar, hemos retrocedido a enero. Es decir, ni siquiera estamos al inicio, en febrero, sino que cuando se declaró pues la constitución de la coalición, sino que estamos en enero, y peor que enero, porque al menos en enero no estaba constituida todavía la coalición, pero no habían pugna, no habían unos pleitos, digámoslo, diferencias tan marcadas, y 8 meses después no solo no tenemos una unidad consolidada, sino que lo que tenemos son pugnas entre las organizaciones que se declaran opositoras. Creo que ese es el primer dato, que hemos perdido miserablemente. No se me ocurre una palabra distinta, aunque se me ocurre en realidad una palabra distinta, pero voy a utilizar miserablemente 8 meses, mientras Ortega ha venido cabalgando en su propio carril él solo. Y entonces, mientras la OEA hace unos pocos días resuelve, ¿verdad?, y establece, más allá de lo que se piense de la resolución, un conjunto de condiciones para elecciones, ya Ortega ya fijó cuáles son las elecciones, cuáles son las condiciones para esas elecciones. Dentro de una semana inicia formalmente el año electoral. ¿Y cuáles son las condiciones con las que entramos al año electoral? Es decir, ¿cuáles son las condiciones electorales del punto de partida? Un proyecto de reforma a la Constitución para imponer la prisión perpetua. Una ley
de agentes extranjeros para inmovilizar a la totalidad de la población, incluso con la amenaza de confiscación de bienes. Una ley de ciberdelitos para ahogar, para sofocar toda expresión de opinión, de información, de prensa, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Un conjunto, más de 100 nicaragüenses prisioneros políticos, la suspensión de hecho de las garantías y derechos constitucionales, incluso con propiedades ocupadas de empresarios, y por otro lado la oposición fracturada. Esas son las condiciones electorales con las que está arrancando el año electoral. Ante ese escenario, prácticamente, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es el escenario que vemos para el próximo 2021? Si se mantiene la oposición en esta postura, prácticamente estaríamos claros de que quien va a ganar las elecciones va a ser siempre el actual mandatario nicaragüense. Bueno, realmente Ortega se ha estado preparando para no hacer elecciones. Es una ilusión, y creo que también las ilusiones son válidas, quienes plantean como tal tabla de salvación las elecciones, y efectivamente una solución pacífica en Nicaragua necesariamente debe transitar por la ruta electoral, pero elecciones, no farsa. Y todas las condiciones están creándose para una farsa electoral. Entonces, el punto de partida del que estamos arrancando no es para elecciones. Unas elecciones son un conjunto de organizaciones políticas que tienen libertad de organizarse, libertad de movilizarse, que hay unos árbitros imparciales, hay unos testigos que acreditan la imparcialidad del proceso, y cada ciudadano tiene derecho a expresar su voto de manera libre, voluntaria, sin amenazas, con la garantía que se van a contar y que su voluntad se va a expresar en los resultados finales. Esas son las condiciones que tenemos, no las veo por ningún lado. En consecuencia, estar con la expectativa de unas elecciones, cuando en realidad lo que tenemos por delante es el escenario de una farsa electoral, pues estarle alentando a la gente expectativas falsas. ¿Debería la oposición participar de unas elecciones que no sean las más idóneas? Bueno, aquí tenemos dos alternativas, ¿no? Elecciones con condiciones para elecciones electorales, para elecciones democráticas, y farsa electoral, ¿verdad? A mí me parece que quienes decidan participar en una farsa electoral al estilo Ortega, lo que están haciendo es el juego al régimen. Obviamente, alguien que deliberadamente, pudiendo hacer otra cosa, le hace el juego al régimen, ese no es opositor. ¿Quiénes considera usted, doctor Sáenz, que están haciéndole el juego al gobierno? Bueno, en este momento, se le está sirviendo en bandeja a Ortega las condiciones para montar su circo. Solo imaginemos la situación contraria, ¿verdad? Que tal como se expresó en la proclama del 25 de febrero, pues los dirigentes y las organizaciones que conforman la coalición hubieran dedicado estos 8 meses, uno, a acordar un programa consensuado de cambio democrático que concilie, que articule los distintos intereses en juego. Supongamos que en lugar de haberse estado peleando por una silla vacía, hubieran acordado una estrategia para enfrentar al régimen en el plano internacional, en el plano político, en el plano económico. Supongamos que en lugar de haberse estado peleando por una silla vacía,
hubieran acordado unas reglas de juego para elegir candidatos si van a participar en unas elecciones. Supongamos que se hubieran puesto de acuerdo en unas condiciones electorales y el compromiso con una estrategia para arrancar a Ortega esas condiciones electorales. Supongamos que se hubieran puesto de acuerdo en un plan de lucha que tenga que ver con los intereses cotidianos, las angustias, las aspiraciones de la población, que hubieran dedicado estos 8 meses a eso, pues obviamente estaríamos en condiciones efectivamente de desafiar, o vendríamos desde hace meses desafiando a Ortega. No haber hecho eso es haber perdido miserablemente el tiempo por distintas razones, y creo que es fundamental poner sobre la mesa, no andar ya con mojigaterías o con hipocresía, cuáles son las razones reales que han impedido que acuerden un programa, unas reglas del juego, una estrategia, un plan de lucha. ¿Qué es lo que en realidad ha llevado a que pierdan tan miserablemente este tiempo precioso? Pero el problema es que no solo lo pierden ellos, todos los que tenemos la aspiración a vivir en un régimen democrático, pues hemos visto frustradas nuestras expectativas a lo largo de este tiempo. Legalmente Ortega puede ganar elecciones si deja a la oposición que siga en sus pleitos y él se asegure de no comprometerse más con la comunidad internacional, permitiendo el ingreso de observadores como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter, y de esta manera pues ganar sin ningún tipo de objeción las elecciones del año 2021 y que la oposición pues continúe con sus mismas fracturas. Bueno, yo pienso que Ortega jamás va a estar en disposición de hacer elecciones democráticas. No va a realizar ninguna concesión que no se le arranque, aunque esté dividida la oposición, pero él no va a tomarse de nuevo el riesgo de 1990. En consecuencia, él apuesta a una farsa electoral. Estamos soñando o pensamos que Ortega volvió a nacer, y no le podemos decir el renacido, ¿verdad? Porque sigue siendo el mismo. Tendría que volver a nacer para convertirse en un demócrata que decide por inspiración divina establecer condiciones para que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad. Eso Ortega tendría que ser otro para volverlo a hacer. Por muy dividida que esté la oposición, Ortega no va a hacer ninguna concesión que no se le arranque, y la forma de arrancársela es con presiones, y la forma de que hayan presiones efectivas es que haya un instrumento político, una organización política coherente, unificada, que despierte la confianza y el respaldo de la población, y lamentablemente todavía no lo tenemos. Doctor Sáenz, así como está la oposición en este momento, ¿qué respaldo internacional podrían tener? Hace unos días entrevistamos al embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, y él decía que el compromiso de Estados Unidos no es con ningún grupo ni con ningún partido político, sino con el pueblo. ¿A quién estaría reconociendo la comunidad internacional como los opositores que pueden realmente ejercer ese rol opositor en Nicaragua y estar de cara, por ejemplo, a una reforma electoral en conjunto, ellos con el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos? Bueno, lo que tenemos a mano para leer es la resolución de la OEA que expresa la voluntad o el criterio de los 20 países que votaron a favor de esa resolución. Y como casi en todo a nivel internacional, hay que leer lo que dice y lo que no dice. ¿Qué no dice? Algo que venía repitiéndose en resoluciones anteriores. En resoluciones anteriores se hablaba expresamente de la alianza cívica, después se mencionó a la coalición, ahora no se menciona a ninguna.
¿hemos avanzado o hemos retrocedido? Pero más allá de lo que reconozca o deje de reconocer la comunidad internacional, aquí lo fundamental es lo que reconozca, lo que respalde el pueblo nicaragüense y lo que ha dicho en encuestas creíbles, recientes, creíbles porque son realizadas por organizaciones internacionales, incluso una de ellas fue financiada por una de las organizaciones que participan de la oposición, y allí lo que aparece es que mientras el 70 o un poco más del 70% rechaza al régimen, se opone al régimen, pues solamente una mínima parte expresa preferencias por las organizaciones existentes. ¿Cuál es la razón de esa brecha? Pues la desconfianza. Y la pregunta es si con estas idas y venidas, con esta incertidumbre que siembran, con esta, llamémosle claro, ineptitud, incapacidad para ofrecer a los nicaragüenses una ruta de cambio viable, podemos preguntarnos y respondernos al mismo tiempo. El pueblo nicaragüense, que en su inmensa mayoría repudia al régimen, ha aumentado su confianza en las organizaciones opositoras. Obviamente, ¿cómo van a aumentar su confianza si el 66%, de acuerdo con los mismos datos del gobierno, 66% de la fuerza laboral se encuentra en condición de desempleo o subempleo, entendiendo por subempleo los que no ganan ni siquiera el salario mínimo? Si ese 66% que se acuesta con las tripas chirriando y pensando en cómo le va a dar el arrocito al día siguiente a sus hijos, observa que quienes supuestamente le van a resolver ese problema, lo que están es disputándose una silla vacía, ¿qué confianza va a tener si casi el 20% de los deudores de los bancos tienen dificultades de pago y nadie se acuerda de ellos? ¿Qué confianza van a tener si nadie menciona lo que les angustia todas las noches? Si más del 50% de las empresas de la economía formal, de acuerdo con un estudio que publicó el COSEP, se encontraban hace unas semanas o paralizadas o semiparalizadas, y nadie habla de los problemas de las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, su preocupación es cómo sobreviven al día siguiente y no cómo se disputan estas sillas vacías. Entonces el problema fundamental aquí es cómo se recupera, porque en algún momento se tuvo la confianza de la población nicaragüense en estas organizaciones. ¿Cómo podría superarse el tema de las candidaturas? Porque aparentemente ese es el gran problema que existe en la oposición. Se ha hablado de que muchos quieren ser candidatos presidenciales y por ahí también el hecho de que quién domina estas agrupaciones opositoras. ¿Cuál es el futuro que ve usted, que está incluso en el exilio, sobre el papel de la coalición nacional y el futuro que le espera a la Alianza Cívica? ¿Hay credibilidad? A mí me parece que realmente el principio de toda solución, y nosotros tenemos que hacer los señalamientos críticos, pero también tenemos que apuntar, proponer soluciones, porque esto no es un problema de las organizaciones que están en disputa. Allí vamos en el saco todos, ¿verdad? Y entonces creo que para todos, esto no solo para la Alianza Cívica, el punto de partida es poner sobre la mesa los intereses. ¿Cuáles son los intereses reales? No la poesía, ¿verdad? Que todos somos poetas aquí. Entonces, sino que los intereses reales para ver cómo se concilian. Una parte de esos intereses tiene que ver con las aspiraciones a cargo, que no son ilegítimas. Si alguien aspira a ser presidente,
uno puede pensar, ¿verdad?, que cuando ve la magnitud de los problemas del país, ¿verdad?, uno piensa, esta persona que está tan, pues, destrozándose la vida por ser candidato a presidente, pues lo menos que es un ignorante, ¿verdad?, porque desconoce la magnitud de los problemas del país, y si los conociera debiera saber que resolverlos no es un problema de una persona, ¿verdad? Aquí el problema de la seguridad social no es problema de una persona. El problema de las fuerzas paramilitares no es problema de una persona. El problema del 66% en condición de desempleo no está resolverlo en la cabeza de una persona. El problema de la deuda bancaria no es problema de una persona, es problema de un equipo sólido, coherente, con un programa de cambio claro. Entonces, lo primero, decía, es colocar sobre la mesa cuáles son los intereses para ver si son conciliables. Por ejemplo, y no sé si después de este programa, yo no tengo muchos amigos, voy a salir todavía con menos amigos, por el riesgo de no explicarme bien. Por ejemplo, en el caso de la Alianza Cívica, está clarísimo de que hay algunos intereses muy claros. Allí hay 5 representantes del sector empresarial, y es legítimo, ellos fueron electos, defienden, porque para eso esa es la encomienda que tienen, los intereses empresariales. Bueno, hay que poner sobre la mesa y no estar jugando, ¿verdad?, de que los intereses nacionales, etcétera, etcétera. Y aún dentro de los intereses empresariales, aquí los industriales, pequeños, medianos y aún grandes, han pasado pagando las tarifas de energía más altas de Centroamérica. Y estos empresarios industriales nicaragüenses tienen que competir aquí nomás con empresarios centroamericanos que paguen el combustible más barato, las tasas de interés bancario más barato, las tarifas de energía más baratas y las tarifas de comunicación más baratas. Así tienen que competir estos industriales. ¿Y por qué las tarifas de electricidad son más caras aquí? Pues porque hay otros empresarios en el sector de la generación de energía con contratos allí poco transparentes, con un control de mercado, asociados al régimen y valiéndose de los intereses del régimen, y le imponen a sus propios colegas empresarios tarifas absolutamente prohibitivas, ¿verdad? ¿A cuál sector representan los representantes del sector empresarial que están en la Alianza Cívica? Aquí tenemos un estudio que publicó Funides. Casi el 90% de las empresas, fundamentalmente micros y pequeñas, son empresas de la economía informal. Están representados allí los intereses de las pequeñas y microempresas de la economía informal. Aquí hay, de acuerdo con las últimas cifras, alrededor de 700,000 afiliados al INS y algunos centenares de miles de pensionados que viven pensando en el problema de la seguridad social. ¿Quién expresa los problemas allí de los pensionados? Entonces, lo que quiero decir con esto es que los intereses reales, y si aquel aspira a ser presidente y el otro quiere aspira a ser diputado y el otro alcalde, pues hay que explicitar claramente esos intereses. Si fuera el interés de que haya narcotráfico, si fuera el interés de que haya crimen transnacional, estamos claros que hay que esconderlo, pero el interés de los trabajadores es un interés legítimo, el interés de los empresarios es un interés legítimo, el interés de los desempleados es un interés legítimo, pues hay que ponerlo sobre la mesa a ver si son conciliables. En poesía, pues es fácil relativamente, porque todos somos poetas aquí, unos malos, otros regulares y otros buenos,
pero a la hora de las realidades, si no nos sinceramos, no hay manera de avanzar. ¿Le hace falta a estos sectores de oposición, en cuenta a los empresarios que usted ha manifestado, qué rol están desempeñando a manera de interrogante? ¿Le hace falta ponerse en los zapatos de la ciudadanía ante estas situaciones que mientras ellos están en ida y venida, el gobierno sigue su curso tal cual con la misma estrategia que ha seguido hasta ahora? Y mientras eso ocurre, la ciudadanía está desempleada, endeudada y en una crisis económica. Bueno, decía yo que en primer lugar, sincerarse, poner cuáles son los intereses reales sobre la mesa. Después, un poco de generosidad, porque volvamos, y esto no es una especulación, ¿verdad? Estos 8 meses han sido perdidos porque no se han puesto de acuerdo, pero han sido perdidos para todos. Y quedemos claros, porque a veces yo escucho que dice, todos somos responsables, todos somos culpables. Mentira. Quienes dicen todos somos culpables son los que tienen la mayor cuota de responsabilidad y están buscando cómo descargar su propia responsabilidad, porque cuando todos somos culpables, todos somos responsables, nadie es culpable, nadie es responsable. Absolutamente falso. Son quienes hemos visto en las cámaras de televisión y en las redes sociales firmando, declarando, anunciando que toman sus decisiones. Esos son los responsables. A ellos son a los que hay que emplazar, porque los responsables no son los más de 100.000 exiliados que están pasando penurias fuera de Nicaragua. Los responsables no son los más de 100 prisioneros que están soportando mañana, tarde y noche, y dormir, si es que se puede dormir, en las ergástulas del régimen. Responsables no son ese 66% de nicaragüenses que se encuentran en condición de desempleo y subempleo. Entonces hay que emplazarlos, señores, un poquito de generosidad con la gente, un poquito de visión, un poquito de responsabilidad, ¿verdad? Porque está clarísimo que si no hay un instrumento político para desafiar a Ortega, con elecciones o sin elecciones, Ortega va a estar allí pues hasta que se le antoje, y lo que se le antoja es quedarse, ¿verdad? Él, y si puede también su familia. Entonces, no constituir este instrumento y esta situación, quedemos claros, no es para alegrarnos, no es para tomar bando y decir va ganando aquel, va perdiendo este, me apunto al que va ganando, apedreo al que va perdiendo. No, aquí si pierde una parte, perdemos todos, y si gana una parte, no es cierto que ganamos todos, porque solo despertando la confianza y el respaldo de la población, esa inmensa mayoría que se opone a Ortega, es posible desafiar y derrotar a Ortega. De un paquete de 3 leyes que ha implementado el gobierno, que pretende aprobar al menos 2, ya están prácticamente aprobadas por la Asamblea Nacional. Por supuesto que ha traído una serie de rechazo de parte de la comunidad nacional e internacional. A regresar de una pausa comercial hablaremos sobre este tema con el economista y analista político Enrique Sáenz. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. La ley de agentes extranjeros ya fue aprobada en Nicaragua. También la ley de ciberdelitos, conocida como ley Mordaza, que atenta a la libertad de expresión de nuestro país. El día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaba su preocupación con respecto a esta ley. También está pendiente que se apruebe en 2 periodos legislativos el tema de la ley de cadena perpetua. ¿Cómo vienen a afectar estas leyes a Nicaragua en un proceso
donde estamos a las puertas de cara a las elecciones del año 2021. Esta mañana estamos conversando con el analista político y economista Enrique Sáenz. Sus comentarios al respecto. Bueno, lo primero que tendría que preguntarme y responder con mi opinión es si estas leyes expresan que Ortega tiene más fortaleza, tiene más poder. Exactamente al contrario, pretende imponer o la aplicación, ya que impuso la aprobación con sus sirvientes en la Asamblea Nacional, pretende intimidar primordialmente a la población con la amenaza de que te van a confiscar tus bienes en el caso de la ley de agente extranjero. Una amenaza que es fundamental recalcar, no va solamente a las organizaciones políticas, no va solamente a los medios de comunicación o a las organizaciones no gubernamentales, es todo ciudadano el que está amenazado por esta legislación. ¿Qué es lo que pretende el régimen? Que la gente se encadene, se quede encadenada en una cadena visible o invisible en su casa y no se movilice para expresar su rechazo al régimen. Y la otra ley de ciberdelitos lo que pretende efectivamente es ahogar, sofocar el derecho a la información, el derecho a opinar, aún en las redes sociales. ¿Eso lo hace Ortega porque está más fuerte? No, porque sabe que la pradera está reseca, que ese 66% de nicaragüenses que según su cifra, y vamos a creerle, están en condición de subempleo y desempleo, están contentos con el régimen. Piensan que el régimen va a resolver los problemas. Están clarísimos que con Ortega allí no tienen forma de resolver sus problemas. Ese más del 50% de empresas que están cerradas o pasando el Niágara en taburete, obviamente no están contentos y saben que con Ortega en el poder no hay forma de resolver su problema. Esos centenares, miles de pequeños restaurantes, de pequeños hoteles, de pequeñas instalaciones turísticas que están en la quiebra, obviamente no están contentos con Ortega. Y entonces empresarios, trabajadores, profesionales que no encuentran empleo, jóvenes, mujeres, trabajadores de las zonas francas, pues obviamente tienen un rechazo a Ortega y eso es lo que Ortega teme. Y a esa población, a esa pradera reseca, es a la que Ortega pretende acallar, sofocar con estas leyes. Pero, por lo menos también es mi opinión, lo que está haciendo es abriendo más bien un flanco de resistencia, porque es posible que alguna gente que está en redes sociales pues se intimide y cierre su celular o su computadora y se calle, pero van a haber centenares de miles, unos que van a cambiar su nombre, su perfil y van a seguir actuando, otros que van a desafiar al régimen y van a seguir actuando porque el régimen no puede echar preso a 100.000 nicaragüenses que están actuando, o 200.000 o 500.000. En Nicaragua hay más celulares, de acuerdo con los datos existentes, hay más celulares que habitantes. Van a meter preso a 500.000. Entonces yo creo que esta pretensión de intimidar, pues al final también va a generar, y ya lo está generando, vemos los videos en las redes, un desafío en la población, un flanco de resistencia y de lucha. Ahora, obviamente, como decía Willy, Ortega lo que está es intentando imponer las condiciones electorales, pero no condiciones para elecciones, sino que condiciones para farsa electoral. Y aquí viene otra vez el tema de que tenemos que emplazar a todos, ¿verdad? A todas las organizaciones a que aparten
a que aparten la mezquindad, porque el problema, y esto no lo cuento porque me lo hayan contado, ¿verdad? Lo he vivido y eso también un poco me extraña. En el 2008, y esto es importante recordarlo para quienes no tienen edad para recordarlo y quienes lo olvidan, en el 2008, con Ortega en el poder, se convocó a elecciones municipales, que era lo que correspondía. Ortega despojó al MRS de personalidad jurídica, que conste, no pertenezco al MRS, solo estoy dando la historia, ¿verdad? Eso fue en mayo, fines de mayo, principios de junio. Sin embargo, hubo la capacidad en las distintas organizaciones políticas, incluyendo el MRS, para juntarse y desafiar a Ortega bajo la consigna todos contra Ortega. Y se derrotó a Ortega en esas elecciones municipales. Fueron las elecciones en las que Eduardo Montealegre derrotó al Frente Sandinista en Managua, pero le robaron las elecciones e igual en otros municipios. ¿Por qué? Bueno, porque ya Ortega tenía el control e impuso el fraude, pero hubo oportunidad de ponerse de acuerdo e ir a trabajar en una campaña unidos. Después no hubo capacidad, y esa es una parte del aprendizaje, hubo capacidad para movilizar a la gente, para rescatar la credibilidad de la gente, pero no hubo capacidad para defender el voto. En el 2011 también hubo otra concertación alrededor de la candidatura de Fabio Gadea, y allá habían socialcristianos, allá habían conservadores, allá habían liberales, allá había gente de la resistencia, allá había gente del MRS, todo a hacer campaña, incluso con candidaturas compartidas, con don Fabio como candidato a presidente y Mundo Jarquín como candidato a vicepresidente. Si eso se pudo hace relativamente pocos años y se desafió a Ortega, pues ¿por qué no se pueden poner de acuerdo ahora? Realmente no entiendo por qué. Ahora, en este aspecto también está pendiente la ley de cadena perpetua. Según lo que se presentó esta semana en la Asamblea Nacional, el gobierno afirma tener aproximadamente el respaldo de 3 millones de nicaragüenses que dicen de que efectivamente se apruebe la ley de cadena perpetua. Y retomando un poco la ley de ciberdelito, llama la atención de que pretende castigarse las noticias falsas. Esto en su mayoría se ha criticado. Incluso la vicepresidenta hacía referencia a las noticias divulgadas por medios internacionales de que están difundiendo noticias falsas con respecto a lo que acontece en nuestro país. En este aspecto, al momento de, previo a la aprobación de la ley de ciberdelitos, únicamente vimos a comparecer o que fue consultada meramente con medios que pertenecen a la pareja gobernante. Entonces, ¿qué tanta credibilidad puede tener un tipo de leyes donde efectivamente estos medios de comunicación únicamente van a respaldar los discursos de la pareja gobernante? Bueno, partamos de la base de que tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el régimen y sus cabecillas están señalados con justísima razón como unos soberanos mentirosos, ¿verdad? Y en realidad no es que pretenden castigar a las noticias falsas, que ya sería un exceso, sino que lo que pretenden es consagrar las mentiras como verdades, consagrar las falsedades y la falsificación que hacen de la realidad como verdades que tienen consagradas, que tienen que respetarse. Por ejemplo, todo mundo sabe que han falsificado los datos con la pandemia. Y los mismos datos del MINSA revelan esa falsificación por 2 más 2. Está clarísimo, cualquiera que vea el número de muertes de los años anteriores y el número de muertes del 1 de enero a agosto, se da cuenta que hay casi 8.000 fallecimientos más que la tendencia de los años anteriores.
y que los han encubierto como fallecimientos por fallas cardíacas, fallecimientos por diabetes, fallecimientos por neumonía. De repente hubo una epidemia aquí de infartos, de repente hubo aquí una epidemia de muertes por diabetes. Es la patraña del régimen escondiendo. Entonces, ¿qué es lo que quieren imponernos? Que efectivamente lo que hubo aquí son 155 fallecidos, que es lo que dice el régimen y sus sirvientes, y el que diga que son 156 está haciendo noticia falsa. No, no está haciendo noticia falsa. Lo que está es cuestionando la patraña del régimen que quiere imponerlo como verdad sagrada y consagrada. Eso es lo que pretende, no es nada de noticia falsa. Si los mayores falsarios, los mayores falsificadores son precisamente los del régimen en todo. Solo ponía algo que nos consta a todos, como es la falsificación de los datos de la pandemia, pero ya sabemos que mienten en todo. Y yo a veces, medio en broma y medio en serio, conversando con algunas personas, digo, que la aprueben, ¿verdad? Si de todas maneras se van a ir, hay una frase bíblica que dice, con la vara que miden serán medidos, ¿verdad? Y entonces, bueno, si hay una ley de cadena perpetua por delitos de odio, los que más odio destilan aquí son ellos. Los que tienen preñadas las vísceras de odio son ellos. Pues si hay alguien a quien condenar a cadena perpetua por delitos de odio, es a quienes destilan odio. Entonces esperemos. En realidad no se trata de eso, porque aquí no tenemos que romper el círculo de venganzas y de enconos, porque si no jamás vamos a tener paz. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que al final, ¿verdad?, ellos pueden imponer esta ley de la mentira, más que de la mordaza, la ley de la mentira. Ellos pueden imponer esta ley que amenaza con confiscaciones a los nicaragüenses que aspiran a ejercer sus derechos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Es cierto que van a lograr intimidar a una parte de la población, pero eso no va a resolver la inconformidad y el rechazo que más tarde o más temprano se va a expresar de ese 66% de nicaragüenses, que son más de 2 millones, si tomamos en cuenta cuál es el tamaño de la población económicamente activa del país. ¿Cuánto tiempo van a soportar con Ortega en el poder esos más de 2 millones de nicaragüenses que no tienen esperanza, ya no en las organizaciones de oposición, sino que de tener un empleo? Incluso, de acuerdo con los mismos datos oficiales, los que tienen la suerte de tener un salario, un ingreso, ha disminuido en el 10%. Si comprabas 10 libras de arroz para que con tu familia comiera al mes, bueno, pues ahora tenés que amarrarte un poquito la barriga porque solo podés comprar 9. Si comprabas 5 libras de frijoles, pues ahora tenés que comprar media libra menos, porque el salario se ha encogido de acuerdo con las cifras oficiales. ¿Esos cuánto tiempo van a aguantar? Independientemente de las leyes, la pena de muerte, de hecho ya la ha aplicado, e incluso sin leyes, bueno, a 100% Noticias, a Miguel y a Lucía los echaron presos. ¿Por qué razón? Con ley. Allí tienen ocupado y se robaron los equipos de 100% Noticias y de Confidencial sin que hubiera ley. En realidad a ellos no les importa la existencia de una ley, que haya o no haya. Lo que pretenden es intimidar, inmovilizar, pero insisto, con el nivel de malestar que existe y la falta de soluciones por parte de este régimen, pues lo que están es alimentando otro campo de resistencia, porque cualquiera, ustedes quienes están oyendo, también saben que van a haber centenares de miles que no se van a callar, que no van a ir a guardar su celular y van a dejar de utilizar las redes sociales para expresar su oposición al régimen. Eso no va a ocurrir. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, nos gustaría escuchar sus comentarios de cierre
Y precisamente con respecto a las repercusiones internacionales que pueden tener la aplicación y la aprobación de este tipo de leyes, y con respecto a las elecciones norteamericanas que estamos a las puertas a tan solo 5 días para que se lleven a cabo, y sobre las expectativas que puedan desencadenar con respecto a la política exterior de Estados Unidos para Nicaragua. Bueno, Willy, ya me estás haciendo las preguntas del próximo programa, porque con los minutos que quedan realmente da para mucho los temas que has planteado. Evidentemente, Ortega está apostando a que si ganan los demócratas se le puede abrir una ventana de oportunidades para recibir oxígeno que le permita mantenerse y hacer un mamotreto allí de negociaciones, que suspende la aplicación de tal ley, que suspende la tramitación de las reformas constitucionales, mientras mantiene el control del sistema electoral. Seguramente algo como eso está pensando. Por los vientos que soplan, el consenso entre demócratas y republicanos se mantiene. En nada están de acuerdo los demócratas y los republicanos, pero uno de los pocos temas en los que están de acuerdo es en el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, porque el régimen totalitario de Ortega representa una amenaza para la estabilidad de Centroamérica. Eso es lo que está en cierne. Y como queda muy poquito tiempo, yo quiero utilizarlo para hacer un llamado a la sensatez, un llamado a la generosidad de los distintos liderazgos de las distintas organizaciones políticas, a que pongan, no es que aparten sus intereses, porque eso sería hipocresía, ¿verdad? Eso sería mojigatería, sino que pongan sus intereses sobre la mesa y los concilien en función de los intereses más amplios del país, porque, y esto tengo que decirlo, ¿verdad?, hay quienes se beneficiaron muchísimo con el régimen de Ortega. Y no solo con el régimen de Ortega. 200 años de historia tenemos en esto, ¿verdad? Si hay un sector que aspira a que saliendo de Ortega van a reproducir los mismos privilegios, pero sin Ortega, pues están equivocados. Porque de una forma o de otra, el espíritu de los nicaragüenses cambió el 18 de abril. No es posible, si aspiran algunos sectores a que se mantengan los sobreprecios del combustible. No es Ortega, pero se quedan los sobreprecios del combustible. Están equivocados. No es Ortega, pero seguimos con los contratos turbios de generación, de venta de energía y con sobreprecios de energía. Eso no es reproducible. Quienes piensen que han obtenido las tasas de utilidad más altas de Centroamérica, a pesar de ser el régimen financiero del país el menos desarrollado, y sin embargo aquí los banqueros han obtenido el doble y el triple de utilidad que los otros países centroamericanos. No es Ortega, pero seguimos con la misma vendimia. Eso ya no es reproducible, tampoco puede ser reproducible. Si uno entra a ver los documentos oficiales en ProNicaragua, atraen a los inversionistas extranjeros diciendo que, y hasta ponen unas tablitas bien bonitas, ¿verdad?, que en Nicaragua se pagan los salarios mínimos más bajos de Centroamérica y en consecuencia aquí su inversión va a ser rentable. Quienes piensen que este país puede prosperar con los salarios mínimos más bajos de Centroamérica, pues esa no es la Nicaragua que nosotros aspiramos. Quienes piensen que si los pequeños, medianos y grandes empresarios que tienen que competir en condiciones adversas, pues van a seguir en esas mismas condiciones pagando las más altas tarifas, los más altos precios del combustible y realmente limitado en su capacidad de invertir y generar empleo, esa no es la Nicaragua que queremos. Así que, señores, sincérense, un poquito de generosidad, un poquito de visión, un poquito de lucidez. Estamos ya en el año 200
de nuestra existencia como país. En septiembre del próximo año cumplimos 200 años. Vamos a seguir en lo mismo. Es decir, en los mismos conflictos, en los mismos enconos, en la misma violencia, con las mismas dictaduras. Ortega es responsable, pero también quienes aspiran a sustituir a Ortega, si lo que hacen es reeditar las mismas pautas tradicionales de la política tradicional, pues ¿cuándo vamos a salir de esta Honduras? Muchísimas gracias, doctor Enrique Sáenz, por habernos acompañado esta mañana, economista y analista político, quien nos ha regalado un análisis bastante amplio sobre la situación actual y de lo que hay que ver no solo en el gobierno, sino también en la oposición. Una responsabilidad compartida y bueno, ahí nos preguntamos, ¿cuánto anda la canasta básica? Bueno, más de $400 el precio de la canasta básica en Nicaragua y el salario mínimo de los nicaragüenses llega estancado a $150 apenas. Pues una triste realidad en el segundo país más pobre de Latinoamérica, pero recuerde que esta y otras entrevistas puede seguirla a través de nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua. Le presentamos a continuación la interacción con nuestros invitados del día de ayer. Nos acompañó en la primera parte Ernesto Medina, ex miembro de la Alianza Cívica. Un total de 128.337 personas alcanzadas, 10.593 interacciones, 414 comentarios y fue compartida 137 veces. En la segunda parte nos acompañó Edmundo Jarquín, analista político. 135.218 personas alcanzadas, 15.747 interacciones, un total de 176 comentarios y fue compartida 85 ocasiones. Es parte pues de la interacción, agradeciéndole a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales como Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a una breve pausa comercial, enseguida regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en su segmento de Vida Sana. Vamos a estar abordando el tema de artropatía cervical con nuestra especialista, la doctora Hazel Smith. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana. Bienvenida. Gracias. Agradeciéndole primeramente a Dios, como todos los días, por un día más de vida que nos da y agradeciéndoles a ustedes el espacio. La artropatía significa... se refiere a las articulaciones o enfermedades articulares, en este caso, de la columna cervical. Entonces el tema se llama artropatía cervical porque nos vamos a ir al segmento cervical, que es el segmento donde está el cuello. Entonces, el segmento donde está presente el cuello tiene muchísimas funciones, como son, por ejemplo, agacharnos, hacer hacia un lado la cabeza, hacia el otro. O sea, es muy importante que la articulación cervical esté sana. ¿Cómo se diagnostica la artrosis cervical? Bueno, dentro de las enfermedades está la artrosis cervical. La artrosis cervical es una artrosis que es una enfermedad lenta que poco a poco va empezando a presentar sintomatología en el paciente. La primera sintomatología es el dolor. Entonces el paciente llega a la consulta refiriendo que tiene dolor en el cuello. Entonces, se descarta a través de la historia clínica y el examen físico si tiene un problema muscular o si tiene un problema propio de la columna cervical, y entonces se le envía una radiografía anteroposterior y lateral de la columna cervical, porque esa, como la que vemos ahí, por ejemplo, nos da y nos refleja datos muy importantes de cómo están los cuerpos vertebrales. Digamos, ahí hay una columna rectificada, la columna cervical no tiene que estar rectificada, ella tiene que tener una lordosis, una leve curvatura, pero al estar rectificada, eso provoca más dolor en el paciente, provoca rigidez muscular, provoca tensión muscular y también puede provocar pérdida de la memoria, sensación de mareos. Entonces el paciente a veces
se va donde el otorrinolaringólogo para que le revise esa área, no tiene nada. ¿Por qué? Porque su problema es a nivel del cuello cervical. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona o cuáles son las situaciones de riesgo que puede producir este tipo de padecimiento? Bueno, ahorita por lo general es el estrés. El estrés nos puede conllevar a desarrollar este tipo de artropatías cervicales, porque a veces uno los problemas los carga en la espalda y entonces sobre todo a nivel de los hombros. Entonces a veces las personas andan dolor en la base del cráneo, dolor en el cuello y dolor que se irradia hacia los brazos y hacia los omóplatos. Y eso es a causa de la cantidad de problemas, del estrés que no se puede controlar o del distrés, porque yo le digo a las personas, estrés lo tenemos todos, pero el distrés malo es aquel que nos produce más adelante enfermedades. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Es a través de medicación o también hay otro tipo de fisioterapia? Generalmente el paciente cuando tiene dolor se automedica con analgésicos y antiinflamatorios. Y nosotros pues le decimos que no es bueno automedicarse, que lo mejor es visitar al médico porque a lo mejor puede tener una hernia discal y con un analgésico o un antiinflamatorio no va a resolver el problema. Lo que se va a producir en él es una gastritis o una hepatopatía por fármaco. Entonces lo que es mejor es ir donde el médico y que el médico lo refiera si necesita una radiografía para ver si su problema está ahí y irnos directamente al origen de la enfermedad, no tratar síntomas. Es decir, llega a la consulta el paciente, me duele el cuello, analgésico, antiinflamatorio, tratamiento tópico y se van a la casa. Pero el problema persiste una vez que se termina el tratamiento. Entonces nosotros lo que buscamos es el origen de la enfermedad, para así darle el tratamiento. La hernia discal es otra de las enfermedades que puede conducir a una artropatía. Sí, cervical. Es que la artropatía es la hernia discal. Entonces la hernia discal produce compresión de las raíces nerviosas y de las arterias vertebrales que irrigan el cerebro. Por eso la gente se queja mucho de dolor de cabeza, de mareo, de pérdida de la memoria, de insomnio, porque no está en la subida de esa arteria por la parte posterior del cuello, con el crecimiento exagerado del hueso, cuando hay osteoporosis o cuando hay artritis, hace como un encodamiento la arteria, entonces eso no permite que llegue sangre suficiente al cerebro y puede generar lo que nosotros llamamos deficiencia de oxígeno en el cerebro. Hay médicos que ese término pues lo descartan, pero hoy en día se ha visto que sí, pues no es una hipoxia en la cual el paciente se va a poner morado y se va a desmayar, pero sí poco a poco esa deficiencia de oxígeno al cerebro, poco a poco puede ir marcando en la persona que se le olviden repetitivamente las cosas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se le da a la hernia discal? En el caso de la hernia discal hay que valorarla bien. Si la hernia discal no está ocasionando en el paciente, por ejemplo, entumecimiento de las piernas, o sea, la hernia discal produce compresión radicular. Entonces las raíces nerviosas que van hacia las manos, por ejemplo, que estamos hablando de la hernia cervical, si la parestesia, el entumecimiento se va hacia las manos, significa que está muy protuida, muy fuera del espacio intervertebral y está ocasionando un compromiso radicular. Entonces eso me genera pérdida de la fuerza en las manos, me genera entumecimiento de los dedos de la mano, calambres en la mano. Entonces por eso es importante hacerse una tomografía, hacerse una resonancia magnética, porque en la resonancia magnética está mucho más específica. A veces el paciente puede tener hasta 2 o 3 hernias en el mismo segmento. Si el paciente, por ejemplo, no quisiera realizarse algún tipo de cirugía, aunque este sea el tratamiento más indicado, puede tomar otro tipo de medidas para aliviar el dolor e incluso casi desaparecerlo. Aliviarlo sí, y mejorar la calidad de vida del paciente. Nosotros lo que realizamos es acupuntura, terapia neural. Como yo soy anestesióloga, se le ponen unos bloqueos paravertebrales
porque eso le ayuda al paciente a mejorar el dolor, pero no significa que se le van a quitar las hernias. Ahora, ¿cuándo se tiene que operar el paciente? Cuando ya siente que está perdiendo la fuerza en el miembro superior. Entonces sí es criterio de cirugía. Pero hay pacientes que con solo las terapias, bajar de peso, no ponerse objetos pesados en la cabeza, pueden mejorar su calidad de vida sin necesidad de la cirugía. Excelente. ¿Sus recomendaciones finales, doctora? Bueno, mis recomendaciones para en el caso del cuello, cuidarse lo que es la articulación, es tratar de no dormir con muchas almohadas, porque cuando nosotros dormimos con muchas almohadas hacemos que el cuello se incline hacia adelante y lo rectificamos, perdemos la curvatura. Otra recomendación es que a la hora de dormir traten de dormir en forma fetal, de lado, con una almohada entre las rodillas y una almohada que llegue, que salga de la base del cráneo hacia arriba, porque eso es lo que no va a producir problemas en el cuello. Dejar de utilizar mucho la postura, o sea, las malas posturas, como por ejemplo esta, inclinado en el celular. Entonces eso puede generar a largo plazo que también el paciente presente alguna artropatía y le duele. O sea, el paciente llega un momento en que no puede mover el cuello y anda rígido, pero es la misma mala postura que tiene porque está pegado del celular o en la computadora. Entonces ahí hay que hacer una higiene postural. Entonces eso es lo que se le explica al paciente una vez que llega y se realizan las terapias. No subir objetos pesados sobre la cabeza, o sea, no cargar objetos pesados en la cabeza, evitar muchas almohadas. Ahora, hay otro que, por ejemplo, cuando vas manejando, te golpean, te pegan por detrás del vehículo y te da el síndrome del latigazo. Entonces, hay gente que les ponen el collarín. Entonces, el collarín se puede dejar por lo menos las primeras 24 horas. Ya después de eso se retira porque pues no es muy recomendable utilizar el collarín más de 24 horas. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones para todas las personas que nos están sintonizando. Recuerde, por favor, visitar al especialista y no automedicarse, para que sean los médicos los que le recomienden lo indicado en cada uno de los casos. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más de aquí de su revista Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Hoy en su segmento Consulta al Especialista vamos a estar hablando acerca del cáncer de colon, su tratamiento y cómo prevenirlo. Para ello se encuentra conmigo aquí en estudio el doctor Jaime Manzanares. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Sí, buenos días, licenciada Michelle. Buenos días, estimados televidentes del Canal 10. ¿Cómo se puede o cómo nosotros notamos que algo raro está sucediendo en nuestro colon? Bueno, una de las tantas causas que puede originar este cáncer de colon es la famosa bacteria Helicobacter pylori. Esta bacteria, cuando las personas van al baño, produce un sangrado en la heces, en el duodeno del colon, porque es capaz de lesionar las paredes del estómago y originar la famosa gastritis. ¿Cómo lo diagnosticamos? La úlcera y el cáncer lo podemos diagnosticar a través de exámenes de laboratorio, que es la famosa bacteria Helicobacter pylori, en sangre o en heces, porque esta bacteria, de cada 10 personas aquí en Nicaragua, lo tienen 8 personas en países no desarrollados, y en países desarrollados lo tienen 6 de cada 10 personas, y día a día están muriendo miles de personas de cáncer de colon por esta bacteria. ¿Cuál es el tratamiento indicado en el caso de encontrar a tiempo un cáncer de colon? Bueno, el tratamiento, una vez diagnosticada esta bacteria del estómago, Helicobacter pylori, que se puede adquirir por la contaminación de la agua, ensaladas que no se descontaminan o esté en el ambiente, se puede un tratamiento natural
o un tratamiento químico que es una combinación de 2 antibióticos y un antiácido inhibidor de bomba de protones. Pero si ya esta bacteria ya produjo cáncer en este paciente, ya el tratamiento sería la radioterapia, quimioterapia o cirugía. Queda a criterio del médico que la está viendo al paciente. ¿Cuántas probabilidades hay de sobrevivencia de un cáncer de colon? Hay probabilidades altas si este cáncer se diagnostica a tiempo. Si se diagnostica a tiempo, se puede salvar la vida del paciente. Y también este cáncer de colon se origina porque hay algunos pólipos que se desarrollan internamente en el colon. El cáncer se forma cuando el ADN de la célula se muta, se daña, porque estas células se deben de reproducir de manera ordenada, y cuando este ADN se daña, se comienzan a reproducir células cancerosas y neoplasias que se diseminan y se riegan sin control en el colon y pueden producir una metástasis, afectar otro órgano. ¿Hay alguna manera de prevenir el cáncer de colon? Sí, claro, realizarnos exámenes médicos al menos cada 6 meses. Y teniendo hábitos alimenticios más adecuados, comer menos grasa, comer más frutas, más verduras, eliminar el azúcar, la gaseosa, comida enlatada y bastante fritura, y también hacer bastante ejercicio. Eso nos ayuda a prevenir este cáncer del colon. Doctor, ¿dónde nos podemos realizar este tipo de exámenes precisamente para prevenirlo? Sí, el laboratorio biodiagnóstico siempre está compartiendo la bendición de Dios con el pueblo de Nicaragua, realizando un chequeo médico completo de 16 exámenes en 500 pesos. Está del Ministerio del Trabajo, 2 al Lago Media Arriba, y los exámenes son el perfil lipídico, el colesterol, triglicéridos, reo cardíaco, perfil hepático, orina, biometría y glicemia, ácido úrico, ya que hay una pésima costumbre de las personas de hacerse exámenes hasta que se están muriendo. Así que yo hago la invitación a todo el pueblo de Nicaragua que aprovechen esta promoción este mes de octubre y noviembre. Ministerio del Trabajo, 2 al Lago Media Arriba, y Huigalpa, Hospital Asunción, 2 al Norte. Evita infarto, derrame cerebral, cáncer, tumores. Los esperamos. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Ahí teníamos también los números telefónicos de esta clínica biodiagnóstica en donde el doctor puede realizarle los exámenes requeridos. De esta manera ponemos punto final a nuestra revista Acción 10 en la mañana. Queremos saludar rapidito a la hija de Ronald Rodríguez Solís, Hilary Michelle, que el día de hoy está llegando a su primer añito de vida. Besitos y muchas bendiciones. Será hasta mañana.